Estoy seguro de que más de uno, y yo incluido, cuando era pequeño se le pasó en algún momento por la cabeza lo siguiente: ¿y por qué no imprimimos más y más billetes para que todos seamos ricos y no haya pobreza? Seguramente esa respuesta la obtuviste años después, cuando creciste, al descubrir que eso no solo no solucionaría los problemas, sino que crearía de nuevos. Y el que probablemente se te venga a la cabeza primero es la inflación. Si optásemos por esta solución, que de niño veíamos como un plan absolutamente sin fisuras, los precios de las cosas subirían desorbitadamente, haciendo que todos nos quedásemos igual de ricos, o, en el peor de los casos, hasta más pobres de lo que ya estábamos. Pero, ¿y si te dijera que ese inocente niño no estaba diciendo ninguna locura? Veréis, creo que estaremos todos de acuerdo que imprimir dinero no es la panacea para solucionar todos los problemas existentes. Pero imprimir dinero no genera inflación de manera directa, como muchos podrían pensar. ¿No me crees? Pues no te muevas porque justamente es lo que hoy te vengo a explicar. Bien, antes de entrar en materia, empecemos por el principio. ¿Qué es la inflación? Habitualmente se entiende que la inflación es el incremento del costo de vida, es decir, que los precios de las cosas suban. Esta visión parte de una idea básica de la economía. El valor de algo viene determinado por la interacción entre la oferta y la demanda. Por lo tanto, si cogemos y aumentamos la cantidad de algo, el valor de ese algo tenderá a reducirse. Por otro lado, si pensamos en algo que sea escaso, como podría ser por ejemplo el oro, lo más probable es que tuviese un alto valor, como es el caso, precisamente por el hecho de que sea escaso. Pero si cogiésemos y aumentásemos fuertemente la cantidad de ese algo, dejaría de ser escaso y, por lo tanto, su valor caería y, a consecuencia, su precio. Hasta aquí, todos de acuerdo, ¿verdad? Pero el tema viene porque nos estamos saltando un matiz, y es el de asumir que la demanda de ese algo se va a mantener constante en cualquiera de los casos. Es decir, que la cantidad de gente que quiere ese algo va a mantenerse constante e igual durante todo el tiempo. Y volviendo al caso del dinero, obviamente esta demanda tampoco es constante. Pero claro, ahora bien, y aquí el tema, ¿qué motivos podrían alterar la demanda de dinero? Pues lo primero que podría alterar esta demanda de dinero sería un aumento de la producción. Imaginaos que, debido a un aumento de la cantidad de dinero a disposición de una empresa, ésta pudiese producir más bienes y servicios que, sin esa cantidad extra de dinero, no podría afrontar. A consecuencia, este aumento de la producción haría que también se demandase más dinero para comprarlos, pues ahora hay más cantidad de bienes producidos. Por tanto, en este caso estaría, además, aumentando la demanda de dinero. Ahora, ese aumento de la demanda de dinero debe dividirse entre más bienes producidos, haciendo que el valor de estos se mantengan inalterados. La segunda forma de alterar la demanda de dinero son los famosos tipos de interés. Como ya expliqué en otro vídeo que te dejaré en la descripción, el tipo de interés es, en resumidas cuentas, el precio del dinero. Si bajan los tipos de interés, se va a ver aumentada la demanda de dinero por motivos de especulación. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué? Pues porque si los tipos son bajos, la rentabilidad de los activos de renta fija, es decir, de los bonos, también será baja, por lo que mucha gente optará por mantener su dinero en efectivo. Por lo tanto, si mucha gente prefiere mantener el efectivo en lugar de invertirlo, la demanda de dinero será, en este caso, más alta, ya que en este caso más cantidad de gente quiere retener su efectivo en lugar de desprenderse de él intercambiándolo por activos o cualquier otra cosa. Y por último tenemos el aumento de la demanda de dinero debido a las expectativas, bien sean por pura especulación o por precaución. Por ejemplo, si se auguran unas malas perspectivas de futuro, la gente preferirá atesorar su dinero, aumentando con ello su demanda, como es el caso que acabamos de ver. Y, en el caso contrario, si las expectativas son buenas, sucederá exactamente lo contrario. La gente en este caso tenderá a desprenderse de su efectivo para invertirlo en activos o bien para gastarlo en cualquier cosa. Y, por lo tanto, la demanda de dinero, es decir, de efectivo, estará siendo menor. Bien, pero esto no es todo. Hay otra forma mediante la cual las expectativas futuras pueden aumentar o disminuir la demanda de dinero. Veréis, en Europa y en Estados Unidos en los últimos años se había entrado en una época que fue denominada como la Gran Moderación. Se le llamó así a esta época porque ha sido un periodo de tiempo donde la inflación se ha mantenido muy estable. Y la principal causa de esto fue haber conseguido algo llamado anclaje de expectativas. Y la pregunta obvia, ¿qué es esto?
Pues básicamente que la gente ya supiese de antemano cuál iba a ser la inflación del siguiente año. Si sabíamos, en este caso, que la inflación iba a subir un 2%, tanto los inversores como los trabajadores iban a comportarse acorde a esa inflación. Por tanto, se negociarían aumentos salariales acorde a esa inflación y los inversores invertirían y se organizarían teniendo en cuenta este dato. Pero si de pronto las expectativas de esa inflación se ve alterada, la demanda de dinero podría cambiar y de pronto los inversores verían que la inflación empieza a descontrolarse y por lo tanto empezarían a deshacerse de su dinero, lo que implicaría, como ya hemos visto, una reducción de la demanda de este mismo, causando con ello más inflación aún. Y en el caso de los trabajadores, estos pedirían aumentos salariales aún mayores, aumentando los costes para la empresa y por lo tanto aumentando los precios de esta, generando aún más inflación en esa conocida como espiral inflación-salario. Por tanto, como habéis podido ver, la demanda de dinero no es algo que se mantenga constante, y de hecho puede verse alterada de muchas maneras. Y es por esto por lo que hay veces que aumentar la cantidad de dinero en la economía no genera inflación. Por lo que ya ves que definir la inflación como todo aumento de la cantidad de dinero es bastante impreciso. Así que esto debemos tenerlo muy en cuenta a la hora de hablar de la inflación. Por eso, no siempre que se aumente la cantidad de dinero, los precios van a subir. O lo que es lo mismo, que el valor del dinero vaya a bajar y por lo tanto, y a consecuencia, nuestro poder adquisitivo. Bien, pero dicho todo esto, hay otra cosa bastante importante que aún no os he contado. Y es que hay otra forma de explicar el fenómeno inflacionario que tiene que ver con el tipo de dinero que empleamos en la actualidad. Pero, para poder comprender bien esta otra causa de la inflación, veamos con más detalle el sistema monetario en el que vivimos actualmente. Y es que actualmente nuestras divisas viven bajo el patrón fiat. En el pasado, la mayoría de billetes tenían un respaldo físico, como el patrón oro. Si tú ibas a un banco con un billete, este te daba una cantidad de oro a cambio. Pero actualmente el dinero que usamos ya no es canjeable por ningún metal, lo que no significa, ojo, que no tenga ningún tipo de respaldo detrás. El dólar o el euro, por ejemplo, a pesar de no contar con un respaldo físico, sí que tienen un tipo de sustento implícito en la solvencia de la política fiscal y monetaria de Estados Unidos y de Europa. Y estos aspectos, a pesar de no ser ningún activo físico, producen una gran confianza a nivel mundial. Bien, pues dicho esto y presentado el dinero fiat, vamos al turrón. El primer fenómeno que puede provocar la inflación son el déficit fiscal del gobierno. Básicamente, y para quien no lo sepa, un déficit fiscal es cuando el Estado recauda menos de lo que gasta. Bien, pero ¿y qué tiene que ver exactamente el déficit con la inflación? Pues resulta que el déficit fiscal de un Estado se cubre con deuda pública, que es comprada por otros países, empresas y demás inversores. Si se da el caso en que estos inversores empiezan a creer que el Estado va a estar entrando constantemente en déficit, este empezaría a tener riesgo de llegar a un punto en el que fuese incapaz de cumplir con sus obligaciones. Y este fenómeno haría que, inevitablemente, la credibilidad en esa divisa se viese erosionada. Y si esto sucediese, los inversores cogerían y empezarían o bien a vender su deuda pública o exigirían una mayor remuneración sobre esta, lo que en la práctica se traduce en una caída de la demanda de esa divisa, provocando que su valor caiga y por lo tanto genere inflación. Pero ojo, quiero dejar claro esto, el hecho de tener déficit fiscal no hace que automáticamente la inflación se dispare. Tiene que ser un déficit prolongado y que, además, tus prestamistas dejen de creer que puedas devolver esa deuda. Y claro, aquí alguno se podría preguntar, ¿pero si el Estado puede imprimir todo el dinero que quiera, cómo puede impagar su deuda? Pues básicamente por un concepto que se llama efecto rezago. Me explico. Digamos que un gobierno promete pagar X cantidad de dinero a los inversores en un plazo determinado. Pero si la inflación sigue aumentando, el valor real de la deuda a cobrar por parte de los inversores disminuye. Es decir, si yo firmo contigo que te voy a dar 100 euros en un año, pero la inflación es del 10%, en términos reales, es decir, en base a tu poder adquisitivo, te he devuelto 90 euros y por lo tanto he incumplido mi promesa. Por lo que, como ves, financiar la deuda con impresión de nuevo dinero no sale gratis. Pero bueno, ¿quieres más? ¿Crees que no hemos expuesto suficientes motivos para echar por tierra el sueño de ese pobre niño de imprimir billetes como si no hubiese un mañana? Pues, por si acaso, aquí va el último. La preferencia por la liquidez, que no es otra cosa que la preferencia, valga la redundancia, de la gente en guardar ese dinero en efectivo en lugar de gastarlo o invertirlo. Por tanto, si aumenta la preferencia por la liquidez, aumentará la demanda de dinero, provocando un aumento en el precio de este.
Por poner un ejemplo, con el envejecimiento de la población, está aumentando la demanda de dinero por motivo de precaución de cara a la jubilación. Pero cuando toda esa gente empiece a jubilarse y empiece a gastar todo ese dinero acumulado, hará caer automáticamente la demanda, haciendo bajar su valor y subiendo de nuevo la inflación. Bien, pues como habéis podido ver, hemos desmitificado el hecho de que imprimir dinero genera inflación automáticamente. De hecho, ya ves que existen muchos motivos que pueden crear inflación, aunque todos ellos se basan en el mismo principio, la ley de la oferta y la demanda. Y, además, como hemos podido comprobar, no solo hay que tener en consideración la relación entre oferta y demanda de los bienes y servicios por sí mismos, sino también la relación entre oferta y demanda del propio dinero, ya sea por un incremento excesivo de la oferta de dinero o bien por una súbita disminución en la demanda del mismo, es decir, que se produzca una huida del dinero. Como ves, desgraciadamente, entender las causas de la inflación no es tan fácil como mirar simplemente la cantidad de dinero que hay en la economía. De hecho, ojalá fuese así de sencillo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, déjame tu like para seguir apoyando a este canal. Y si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Nos vemos pronto. ¡Chao!